Buenas, en este vídeo vamos a ver el calor y su propagación. La primera pregunta que nos podemos hacer cuando estudiamos el calor y su propagación es ¿qué es el calor? Antes que nada, tengo que hablaros de una tendencia que tiene la naturaleza en general a igualar las temperaturas. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que si yo, por ejemplo, este rotulador estuviese a una temperatura muy alta y lo dejase aquí, con el paso del tiempo acabaría adoptando la temperatura que tiene toda la habitación. Bien, precisamente mediante este principio es cómo funciona el calor. Vamos a verlo. En este esquema de aquí, por ejemplo, hemos puesto un objeto a una temperatura T2 que suponemos que es mayor que el entorno que lo rodea, que es T1. En principio, ¿vale? Como son temperaturas diferentes, llegará con el paso del tiempo, llegará el momento en que las temperaturas se igualen. ¿Cómo se igualan? Pues mediante la transferencia de calor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que T2, que está más caliente que el entorno, cede calor al entorno para, de esta manera, con el paso del tiempo, hacer que la temperatura 1 y la temperatura 2 sean la misma. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando tengo algo que esté caliente, es decir, que esté a una temperatura elevada, este objeto se acaba igualando a la temperatura del entorno gracias a que suelta calor. Eso es el calor. El calor es un mecanismo mediante el cual la temperatura se iguala. Espero que haya quedado claro. Vamos ahora a preguntarnos la siguiente pregunta, que es también muy interesante, que es ¿cómo se propaga el calor? Y es que el calor tiene tres formas de propagarse. Vamos a ver la primera de ellas, la conducción. Lo más importante de la conducción es que no necesita que haya un transporte de materia. Ya veremos a ver exactamente qué significa el transporte de materia en el siguiente tipo de propagación de calor. En general, hay materiales buenos y malos conductores. Un ejemplo de la conducción es esto de aquí, una sartén. La sartén tiene una parte que está hecha en metal. ¿Por qué? Porque el metal es buen conductor, ¿vale? Es decir, esta parte en la que me interesa que se caliente rápido está hecho con un material buen conductor. Y el mango, que es de plástico, ¿por qué? Porque el plástico es mal conductor. Precisamente no quiero que el plástico se caliente rápido. ¿Vale? Este sería un ejemplo de conducción. Cuando yo caliento una sartén, estaría el calor propagándose mediante la conducción. La segunda manera que tiene el calor de propagarse es la convección. La convección sí implica que haya un cambio en la materia. Este sería, por ejemplo, el caso de la atmósfera. En la atmósfera terrestre hay unas corrientes de convección que hacen que el aire se mueva continuamente dentro de la atmósfera. Pero no solamente eso, sino también el agua hirviendo. Vamos a verlo en un experimento a continuación. Y también hay más ejemplos. Por ejemplo, abanicarse. Cuando me abanico, lo que hago es que facilito que el aire se mueva. Al moverse el aire, facilito la propagación del calor. También otro ejemplo es cuando, por ejemplo, tenéis una taza de colacao caliente o de café caliente y lo agitáis con una cucharilla. Cuando lo movéis con una cucharilla, lo que hacéis también es facilitar precisamente estas corrientes de convección, facilitando de esa manera que el calor se propague. Una de las aplicaciones más cotidianas de la convección es esta de aquí. En esta olla tenemos agua hirviendo. Le estamos suministrando calor a partir de la hornilla y lo que observamos es que precisamente se forman unas corrientes que, aunque no la podemos apreciar porque esto es metálico, se produce una corriente que va de abajo hacia arriba, una corriente circular. Por eso, cuando hervimos agua, además de burbujear, pues se forma esta especie de corriente. El tercer tipo de propagación del calor es la radiación. La radiación no necesita ningún tipo de materia. Si os fijáis, en los dos casos anteriores, la conducción necesita materia, que pueden ser buenos o malos conductores. La convección también necesita materia, pero en este caso la materia se transporta, se mueve, como en el caso del agua hirviendo, como en el caso del abanico, como en el caso del café o del chocolate cuando se enfría. En el último caso, la radiación no necesita materia. Un ejemplo de radiación lo tenemos todos los días cuando brilla el sol. El sol está a millones de kilómetros de la Tierra. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que entre la Tierra y el Sol no hay ningún medio, está el vacío, el espacio. ¿Cómo es posible que el Sol caliente la Tierra? Pues precisamente gracias a la radiación. No existe ni oxígeno, ni nitrógeno, ni ningún otro gas entre la Tierra y el Sol, y no obstante, el Sol, tipo de calor, es el calor procedente de la radiación. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que hayan quedado claras las tres formas de propagación del calor, así como la definición del calor. Si tenéis alguna duda, no dudéis en preguntarla y hasta la próxima.